¿Alguna vez has visto a una niña llegar sola a un palacio, con una carta y un brazalete en sus pequeñas manos? Nadie sabía que ese objeto guardaba el secreto de una familia rota por el orgullo, y que bastaría una lágrima para unirlos de nuevo. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El sonido del reloj marcó las 6 de la mañana cuando los primeros rayos del sol se filtraron por la ventana del pequeño apartamento en Ronda. Afuera, el aire olía a pan recién hecho y a hojas secas que caían sobre las calles empedradas. Dentro, Marina se movía despacio, con la respiración entrecortada, mientras intentaba preparar el desayuno para su hija. Había pasado otra noche sin dormir. Su tos era más profunda y su cuerpo más débil. Aún así, su mirada conservaba una calma serena, como si hubiera hecho las paces con algo que solo ella entendía. Lucía, con sus 8 años, se despertó al oírla. Caminó descalza hasta la cocina y la abrazó por la cintura. «Mamá, hoy el aire huele a otoño», dijo con una sonrisa. Marina sonrió, acariciándole el cabello. «Sí, mi vida, y el otoño siempre trae cosas nuevas». En la cafetería El Hogar, donde trabajaba a tiempo parcial, Marina saludó con su habitual cortesía. «Buenos días, don Ernesto», dijo con voz baja, dejando una propina que apenas podía permitirse. Los clientes habituales ya conocían su historia. La joven viuda que nunca se quejaba, que sonreía aunque su mirada escondía una sombra. Mientras servía café con leche y tostadas con aceite de oliva, su mente viajaba lejos, a los días en que Antonio le hablaba de Ronda desde el jardín, soñando con un futuro que nunca llegó. Esa tarde, cuando el reloj marcó las 4, Marina decidió abrir la caja de madera que guardaba en el armario. Lucía estaba sentada en la cama, dibujando con lápices de colores. Dentro de la caja había un sobre amarillento y un pequeño brazalete de plata, grabado con las iniciales E.M. Marina lo tomó con delicadeza, como si temiera que el tiempo lo deshiciera. «¿De quién es, mamá?», preguntó Lucía con curiosidad. «De tu padre», respondió ella, apenas en un susurro. Era lo único que conservaba de él. El silencio llenó la habitación. Marina se sentó junto a su hija y, con voz temblorosa, continuó: «Escúchame bien, Lucía. Si algún día mamá no puede seguir contigo, quiero que lleves este brazalete y esta carta a una casa grande, en las colinas. Allí vive tu abuela». Lucía frunció el ceño. «¿La abuela? Pero nunca la conocimos». «No, mi amor», dijo Marina, con una sonrisa triste. «Ella no aprobó que tu padre y yo estuviéramos juntos, pero creo que, en el fondo, aún nos recuerda». Por un momento, el viento golpeó las persianas, y el sonido de las campanas de la iglesia llenó la habitación. Lucía se acercó a la ventana y miró las hojas cayendo en espiral. «Entonces iré, mamá. Si tú no puedes, iré yo. Le llevaré la carta y el brazalete». Marina la miró, con una mezcla de orgullo y miedo. Le acarició el rostro y la besó en la frente. «Eres tan valiente como tu padre», susurró. Esa noche, después de cenar, Lucía se durmió abrazando la caja. Marina la observó durante largo rato. La respiración de la niña era tranquila, el rostro sereno. Afuera, el viento de otoño soplaba entre los olivos, y Marina comprendió que el tiempo se le escapaba. Tomó papel y pluma y escribió lentamente: «Doña Elvira, si esta carta llega a sus manos, es porque mi hija Lucía ha tenido el valor de buscarla. No quiero nada. Solo que sepa que Antonio fue feliz con nosotras. Él la amaba. Y yo también la perdono». Dobló la carta y la guardó con el brazalete. Luego apagó la luz, dejando que el brillo de la luna bañara el rostro de su hija. Lucía, medio dormida, murmuró: «Mamá, ¿me prometes que todo saldrá bien?». Marina respiró hondo, tragando sus lágrimas. «Sí, cariño, todo saldrá bien». La madrugada siguiente, cuando el reloj volvió a sonar, Lucía despertó con la caja entre sus brazos. El cuarto estaba en silencio, y su madre dormía con una sonrisa leve. La niña se acercó,
La miró unos segundos y susurró: «Prometo que lo haré, mamá». El sol de octubre se filtró por la ventana, dorando el brazalete que descansaba sobre la mesa. Y mientras afuera las hojas seguían cayendo, Lucía comprendió que su promesa acababa de comenzar. Con la carta en el bolsillo y el brazalete en la mano, Lucía subió la colina que llevaba al viejo palacete Valverde. El camino de piedra estaba cubierto de hojas húmedas, y cada paso hacía un leve crujido. El viento otoñal levantaba su cabello castaño y empujaba las nubes sobre el cielo de ronda. Llevaba un abrigo azul que le quedaba grande y unas botas gastadas. En su pequeño rostro se mezclaban el miedo y la determinación. Habían pasado apenas 2 días desde que su madre se quedó dormida para siempre. Lucía no lloró más. Solo pensaba en cumplir la promesa. Recordaba las palabras de Marina. Tu abuela no es mala. Solo tiene miedo de amar de nuevo. Ah. La verja de hierro de la mansión apareció al final del sendero, alta y oxidada, como si el tiempo mismo hubiera intentado olvidarla. Detrás se alzaban cipreses y una casa de piedra blanca, con ventanas grandes y cortinas pesadas. Lucía respiró hondo y tocó el timbre. El sonido metálico retumbó en el silencio del jardín. Un hombre mayor apareció tras el portón. Tenía el cabello gris, la espalda recta y un abrigo negro impecable. ¿Sí?, preguntó con voz grave pero amable. Buenos días, soy Lucía. Quiero ver a doña Elvira. Le mostró la carta con las manos temblorosas. El mayordomo, don Ramón, la miró con sorpresa. Había algo familiar en los ojos de aquella niña. ¿De dónde vienes, pequeña? Del pueblo. Mi madre. Marina Suárez. El nombre resonó como un eco perdido. Ramón abrió un poco más la verja y le pidió que esperara en el jardín. Dentro de la casa, caminó rápido por el pasillo decorado con retratos antiguos. Tocó la puerta del salón principal. Señora, hay una niña afuera. Dice que trae una carta para usted. Doña Elvira Valverde estaba sentada en un sillón junto al fuego, envuelta en un chal oscuro. Su rostro, sereno pero severo, se volvió hacia él. ¿Una niña? ¿Qué quiere? Si necesita dinero, dile que se acerque al convento. No, señora. Insiste en verle personalmente. Dice que su madre se llama Marina Suárez. Elvira levantó la cabeza, sorprendida. La copa de vino que sostenía tembló ligeramente. ¿Qué has dicho? Marina Suárez. Repitió el mayordomo con voz baja. Un silencio pesado llenó la habitación. Elvira cerró los ojos un momento, como si el nombre le hubiera abierto una herida antigua. Finalmente, se levantó despacio. Tráela. Pero que no toque nada. Cuando Lucía cruzó el umbral del palacete, el aire cambió. El aroma a madera vieja y a cera encendida la envolvió. Caminó siguiendo a don Ramón hasta el salón. Doña Elvira la observó de pie, apoyada en su bastón, con mirada fría y distante. ¿Qué quieres, niña?, preguntó sin preámbulos. Lucía alzó la vista, intentando sonreír. Traigo una carta para usted, de mi madre. Elvira no se movió. Su voz, cargada de orgullo, sonó cortante. No conozco a tu madre, ni quiero conocerla. Lucía tragó saliva. Pero mi mamá dijo que usted era mi abuela. Te equivocas, no tengo nietas. La niña bajó la mirada, apretando el brazalete entre los dedos. Mi padre se llamaba Antonio Valverde, susurró. Elvira palideció. La copa de vino se le resbaló entre los dedos y se estrelló contra el suelo, tiñendo la alfombra de rojo. Don Ramón dio un paso adelante. Pero ella levantó la mano. Ese nombre no se menciona en esta casa. Lucía dio un pequeño paso atrás. Las lágrimas le nublaron los ojos. Pero no lloró. Solo quería que leyera la carta. La anciana giró sobre sí misma y, con una mezcla de dolor y furia contenida, murmuró: «Vete, dile a tu madre que no vuelva a enviar fantasmas». Don Ramón la acompañó hasta la puerta. La lluvia empezaba a caer fina, y Lucía se quedó unos segundos bajo el porche. Antes de irse, miró hacia la ventana donde la figura de Elvira se dibujaba entre las cortinas. «Perdón, abuela»,
susurró. Yo solo quería conocerte. Cuando salió del jardín, el viento levantó las hojas mojadas, y el sonido del portón al cerrarse resonó como un final. Pero don Ramón la siguió con la mirada, conmovido. Sabía que aquella niña traía algo más que una carta. Traía el pasado que la casa intentaba enterrar. Dentro, Elvira permanecía inmóvil frente al fuego. Su respiración era agitada. Sus manos temblaban. El nombre de Antonio seguía rebotando en las paredes de su memoria. Durante 20 años había prohibido mencionarlo. Y sin embargo, una sola voz infantil había derrumbado todo su silencio. Afuera, bajo la lluvia, Lucía caminaba de regreso al pueblo. En su bolsillo, el brazalete seguía brillando con un leve reflejo de plata. El destino, pensó don Ramón desde la ventana. A veces empieza con el paso pequeño de una niña. La tarde cayó dorada sobre las colinas de Ronda cuando don Ramón volvió a entrar al salón principal. La copa rota seguía en el suelo. Pero doña Elvira no se había movido de su sillón. Sus ojos estaban perdidos en el fuego, en un punto que solo ella veía. El mayordomo dejó un sobre la mesa. La niña se fue. Señora, dijo con voz baja. Pero dejó esto. Elvira lo miró con gesto severo. Te dije que no quería nada de esa gente. Lo sé, señora. Pero creo que debería leerlo. Elvira frunció el ceño. En su interior, algo se revolvía. La curiosidad, el miedo, el recuerdo. Sus dedos temblorosos tomaron el sobre. Era de papel sencillo, escrito con una caligrafía que le resultaba extrañamente familiar. Antes de abrirlo, don Ramón colocó sobre la mesa un pequeño objeto envuelto en un pañuelo. Y esto, señora, lo traía la niña. Elvira desató el nudo. En cuanto el pañuelo se abrió, el resplandor de la plata iluminó la habitación. El brazalete con las iniciales E, M, estaba allí, intacto, como si el tiempo no hubiera pasado. Su respiración se entrecortó. Lo tomó entre las manos y sintió cómo el pasado la golpeaba con fuerza. 20 años atrás, en ese mismo salón, había regalado aquel brazalete a su hijo Antonio antes de que partiera. Llévalo contigo, le había dicho entonces. Es un símbolo de tu nombre y del mío, para que recuerdes de dónde vienes. Él sonrió, y fue la última vez que lo vio. La voz de don Ramón rompió el silencio. La niña dijo que su padre se llamaba Antonio Valverde. Elvira apretó los labios, los ojos humedecidos. Antonio, susurró, y su nombre le tembló en los labios. Abrió la carta. Reconoció de inmediato la letra de Marina. Doña Elvira, si esta carta llega a sus manos, es porque ya no puedo acompañar a mi hija. No busco perdón ni ayuda. Solo deseo que Lucía no crezca sola. Antonio la amaba. Y también la amó a usted. Hasta el último día. Él decía que un día usted volvería a sonreír. Si puede, mire a mi hija solo una vez. Y verá sus ojos. Son los de su hijo. Las lágrimas de Elvira cayeron sin permiso. La carta se humedeció entre sus dedos. Don Ramón, conmovido, bajó la cabeza. Señora, no sabía que don Antonio murió hace muchos años, interrumpió ella, con voz quebrada. Y con él se fue todo lo que era bueno en esta casa. El reloj del salón marcó las 8. El fuego chispeaba, y el sonido del viento afuera parecía acompañar su llanto silencioso. Durante años había intentado borrar ese recuerdo, convencida de que el orgullo la mantenía en pie. Pero ahora entendía que el orgullo no abriga, solo deja frío. Solo deja frío. A través de la ventana vio el jardín cubierto de lluvia. En un banco de piedra, aún estaba la figura pequeña de Lucía, esperando, empapada y sola. ¿Todavía está ahí?, preguntó con incredulidad. Sí, señora, respondió don Ramón. Dijo que no se iría hasta saber si usted leyó la carta. Elvira se levantó con dificultad, apoyándose en el bastón. El brazalete brilló en su mano. Caminó hasta la puerta
y cada paso resonó en el pasillo como un eco del pasado. Cuando abrió, el aire frío le golpeó el rostro. Lucía levantó la cabeza. Tenía el cabello pegado a la frente, los labios pálidos, pero los ojos llenos de esperanza. La leyó. Preguntó. Apenas un susurro. Elvira la miró largo rato, incapaz de hablar. En esos ojos vio los mismos que un día la miraron con ternura desde la puerta de esa casa. Tu padre, dijo finalmente, tenía tus ojos. Lucía sonrió, temblando de frío. Mamá decía lo mismo. Elvira extendió la mano, tocando el rostro de la niña con torpeza. Hija mía, perdóname. Te pareces tanto a tu padre. La niña asintió sin entender del todo, y Elvira la abrazó con fuerza. Don Ramón, desde el umbral, observaba en silencio. Afuera la lluvia empezaba a cesar, y las nubes se abrían dejando pasar una franja de luz dorada. Por primera vez en 20 años, el viejo palacete Valverde volvió a escuchar el llanto de su dueña. No era un llanto de orgullo, sino de alivio. Dentro de la casa, el fuego siguió ardiendo, iluminando el brazalete sobre la mesa, símbolo de una historia que acababa de renacer. Esa noche, cuando el reloj marcó las 10, doña Elvira seguía despierta. El sonido de la lluvia había cesado, y en su corazón algo desconocido empezaba a moverse. Una promesa, una oportunidad de reparar lo que el tiempo no había podido curar. Y en el jardín, bajo el resplandor de la luna, Lucía miró el cielo y susurró como si su madre pudiera oírla. Gracias, mamá. El brazalete habló por mí. La lluvia había cesado, pero el aire aún olía a tierra mojada. En el interior del palacete, el fuego crepitaba suavemente, mientras doña Elvira sostenía la carta de Marina. La había leído tantas veces que las lágrimas habían borrado algunas palabras, pero seguía sin poder dejarla. Cada línea era una herida y una caricia. No busco perdón ni ayuda, solo que mi hija no crezca sola. Elvira repitió esa frase en voz baja. Recordó a Antonio, joven, con los ojos llenos de esperanza, discutiendo con ella en esa misma sala. No puedes casarte con esa mujer, le había dicho, temblando de ira. Madre, la amo. Y si no puede aceptarlo, me iré. Y se fue. Desde entonces, la casa quedó vacía, como si el amor también la hubiera abandonado. Ahora, 20 años después, la anciana entendía su error. Había confundido el orgullo con la fortaleza. Apretó el brazalete entre los dedos, viendo cómo el reflejo plateado temblaba con el fuego. En ese brillo, creyó ver la sonrisa de su hijo. ¿Y si Antonio tenía razón? Susurró. ¿Qué me queda ahora sin él? Don Ramón entró despacio, con una manta en las manos. Señora, ¿debería descansar? Dijo con respeto. No puedo, Ramón. Hay una niña ahí fuera, y una madre que ya no está. Él asintió con gesto grave. A veces, el cielo nos da otra oportunidad, señora. No todos la reciben. Elvira lo miró con determinación. Dobló la carta y la guardó en el pecho. Prepara el coche, ordenó. Vamos a buscar a Marina. El mayordomo dudó. ¿Está segura? Más que nunca, respondió ella. Y por primera vez en años, su voz sonó viva. Lucía dormía en una habitación contigua, envuelta en una manta. Elvira se acercó y le acarició el cabello. Eres el regalo que Antonio me dejó, susurró. Y una lágrima se deslizó por su mejilla. Cuando salieron, el cielo comenzaba a clarear. La carretera de piedra serpenteaba entre colinas de olivos, y la luz del amanecer tiñó el paisaje de dorado. Dentro del coche, el silencio se llenó de pensamientos. Hace 20 años que no bajo al pueblo, murmuró Elvira. El tiempo no borra lo que el corazón recuerda, respondió Ramón. Al llegar a Ronda, las campanas de la iglesia sonaban. El aroma a pan recién hecho se mezclaba con el bullicio de la mañana. Elvira respiró hondo, como si aspirara vida nueva. El coche se detuvo frente a la cafetería El Hogar.
A través del cristal, vio a Marina sentada junto a la ventana, débil pero serena. Tomó aire y bajó del coche. Su bastón golpeó el suelo con cada paso. Firme, decidido. Cuando entró, el ruido del local se apagó. Todos la reconocieron. Marina levantó la vista, incrédula. «Doña Elvira», dijo apenas. «He leído tu carta», respondió la anciana con voz trémula. «Llegó tarde, pero la he leído». Marina se puso de pie con esfuerzo. No esperaba que lo hiciera. Solo quería que supiera que su hijo fue feliz. Elvira asintió, con lágrimas contenidas. «Y yo lo quise tanto que lo perdí». Durante un largo instante, se miraron sin palabras. La vieja herida que la separaba se disolvió en el silencio. «Perdóname, hija», susurró Elvira finalmente. «No quiero perder a mi familia otra vez». Marina tomó sus manos y sonrió con ternura. «No hay nada que perdonar. Antonio siempre creyó que volvería». Elvira cerró los ojos. Entonces, tenía razón. Afuera, Lucía miraba desde el coche, sin entender del todo, pero sintiendo la paz que emanaba del encuentro. Cuando las dos mujeres se abrazaron, la niña corrió hacia la puerta. Elvira se volvió, sonriendo. «Ven, cariño», dijo. «Es hora de volver a casa». El coche partió colina arriba. El viento movía las ramas de los olivos y el sol bañaba de oro las piedras antiguas. En el asiento trasero, Lucía apoyó la cabeza sobre el hombro de su abuela. Doña Elvira cerró los ojos y susurró con calma. «Gracias, hijo mío». El corazón por fin ha despertado. El aroma a café y pan tostado llenaba la cafetería El Hogar cuando el coche se detuvo frente al local. Doña Elvira respiró hondo antes de bajar. Llevaba un abrigo oscuro y el bastón en la mano. Su rostro, aunque marcado por los años, reflejaba una paz que hacía mucho no sentía. Don Ramón abrió la puerta y la ayudó a entrar. El ruido habitual del café se detuvo. Los vecinos del pueblo, sorprendidos, se miraron entre sí. Era raro ver a la señora Valverde fuera de su mansión, pero ella no los notó. Sus ojos buscaban solo un rostro. En una mesa junto a la ventana, Marina levantó la vista. El pañuelo blanco cubría su cabello, y sus manos temblaban alrededor de una taza. Cuando vio a Elvira, se quedó inmóvil. Durante un segundo, el tiempo se detuvo entre ellas, como si los años no hubieran pasado. Elvira se acercó despacio. «He leído tu carta», dijo con voz baja. «Llegó tarde, pero llegó». Marina intentó sonreír, sin éxito. No esperaba que lo hiciera. Solo quería que supiera que Antonio fue feliz. La anciana asintió, conteniendo las lágrimas. «Y yo lo quise tanto que lo perdí». El silencio que siguió fue profundo. El murmullo del café se desvaneció, dejando solo el sonido del reloj en la pared. Elvira se sentó frente a ella y colocó sobre la mesa un pequeño objeto envuelto en un pañuelo. Marina lo miró con desconcierto. «Esto nunca debió salir de mi casa», dijo la anciana. Cuando el pañuelo se abrió, el brillo de la plata iluminó el brazalete E.M. Marina lo tomó con ternura, acariciando las letras. Antonio lo llevaba siempre. Decía que lo protegía. Elvira sonrió débilmente. Tal vez lo hizo hasta el final. Las dos mujeres permanecieron un momento en silencio, compartiendo la misma pena. Luego, Marina rompió a llorar. «Yo solo quise que Lucía tuviera una abuela», dijo entre sollozos. Elvira extendió la mano y le sostuvo los dedos fríos. «Y yo quise tanto guardar mi apellido, que olvidé guardar a mi hijo. Perdóname, hija». Los ojos de Marina se llenaron de luz. «No hay nada que perdonar. Antonio siempre creyó que usted volvería. Y aquí estoy», respondió la anciana. Más vieja, pero con el corazón nuevo. En ese instante, la puerta del café se abrió y Lucía entró, con el abrigo azul empapado de rocío. Corrió hacia su madre y la abrazó, sin comprender del todo por qué lloraban. Elvira la observó, conmovida.
y alargó los brazos. «Ven aquí, cariño». Lucía miró a su madre, que asintió. La niña se acercó, y Elvira la estrechó contra su pecho. «Perdóname por haber tardado tanto», susurró. «No importa», abuela, respondió la niña, con inocencia. «Ya estamos juntas». El aplauso suave de algunos clientes rompió el silencio. Don Ramón sonrió desde el mostrador y dejó discretamente una propina en la bandeja, como gesto de bendición silenciosa. Elvira, Marina y Lucía salieron juntas del café. El sol del atardecer bañaba la plaza en tonos dorados. El aire olía a pan y a hojas secas. Las campanas de la iglesia marcaron las 6:30. Mientras subían al coche, Elvira volvió la vista atrás. «Durante tantos años creí que el pasado era una carga», dijo. «Pero el pasado solo pesa cuando se lleva solo». Marina apretó su mano. «Ahora lo llevamos juntas». Lucía, entre ellas, sonreía. «¿Podemos irnos a casa, abuela?» Elvira asintió, con los ojos brillando. «Sí, cariño. A casa». El coche partió lentamente por la calle empedrada, dejando atrás el rumor del pueblo. Desde la ventana, Lucía observó cómo los últimos rayos del sol tocaban los tejados. En su regazo, el brazalete brillaba débilmente. A su lado, doña Elvira cerró los ojos. Sentía que cada kilómetro la acercaba no solo a su hogar, sino también a la paz que había perdido hacía 2 décadas. Por primera vez en mucho tiempo, la palabra familia volvía a tener sentido. El sol de la tarde bañaba las colinas de Ronda cuando el coche llegó al Palacete Valverde. Las ventanas, antes cerradas por años de silencio, reflejaban la luz dorada del otoño. Lucía bajó corriendo y se detuvo frente al portón. «¿De verdad viviremos aquí, abuela?», preguntó con los ojos brillantes. Elvira sonrió, apoyándose en su bastón. «Sí, cariño. Esta casa ha esperado demasiado para volver a escuchar risas». Dentro, el aire olía a madera y a cera encendida. Don Ramón había preparado té y pan con aceite de oliva, como en los viejos tiempos. Marina, aún débil, se sentó en el sofá junto al fuego. Lucía se acercó al piano, cubierto de polvo, y tocó una tecla. Una nota suave llenó la sala, como un saludo. Elvira se sentó frente al retrato de su hijo Antonio. Lo observó en silencio, y por primera vez en 20 años, le habló sin miedo. «Hijo mío, he tardado demasiado, pero lo he hecho. Las tengo aquí, contigo. Gracias por no rendirte, ni desde el cielo». Marina levantó la mirada. «Él estaría orgulloso». Elvira asintió. «No sé si merezco este perdón, pero cuidaré de ustedes como debí hacerlo siempre». Lucía se acercó con una pequeña maceta en las manos. «Abuela, en el camino encontré un retoño de olivo. ¿Podemos plantarlo aquí?». La anciana sonrió, conmovida. «Claro, mi vida. Los olivos crecen despacio, pero duran toda la vida». Salieron al jardín, donde el atardecer teñía de oro las hojas húmedas. Las 3 cavaron un pequeño hueco junto al banco de piedra y plantaron el retoño. Elvira cubrió la tierra con sus propias manos, temblorosas pero firmes. «Este árbol llevará su nombre», dijo. «Antonio». Lucía la abrazó por la espalda. «Así nunca se irá, ¿verdad?». «No, cariño. Mientras sigamos recordando, él vivirá aquí», respondió Elvira, tocándose el pecho. Las campanas del pueblo sonaron a lo lejos. El aire se llenó de calma, y una brisa tibia cruzó el jardín. Marina apoyó la cabeza en el hombro de su suegra, y por un momento las 3 se quedaron en silencio, mirando el pequeño olivo bajo el sol poniente. Dentro de la casa, el fuego seguía ardiendo, reflejando su luz sobre las paredes antiguas. Elvira respiró hondo, como si al fin pudiera soltar el peso de los años. «Esta casa vuelve a tener luz», murmuró. Lucía sonrió, sosteniendo su mano. «Y nunca más se apagará». El sonido del viento entre los olivos aún parece traer el eco de aquellas 3 voces. La abuela, la madre y la niña, unidas al fin en una casa donde volvió la luz. No es solo una historia de reconciliación.
Es un recordatorio de que incluso los corazones más endurecidos pueden volver a latir cuando alguien llama con ternura a su puerta. ¿Has sentido alguna vez ese momento en que un simple gesto cambia el rumbo de toda una vida? Si esta historia te conmovió, deja un 1 en los comentarios. Si crees que pudo contarse mejor, escribe 0. Lo importante es que sigamos hablando del perdón, porque mientras lo hacemos, sanamos un poco todos. En la vida, el amor no desaparece. Solo se esconde tras el miedo o el orgullo. A veces basta una carta, un brazalete, una palabra sencilla para recordar lo esencial. El verdadero valor no está en tener la razón, sino en atreverse a tender la mano. La bondad sin condiciones puede transformar destinos. Todos merecemos ser amados y tener un hogar donde alguien nos espere. Y es que como una lámpara silenciosa en la ventana, un acto de ternura puede guiarnos a través de las noches más oscuras. Hoy, quizá tú también tengas algo que sanar. Una llamada pendiente. Una visita que nunca te atreviste a hacer. Una carta guardada en un cajón. Hazlo antes de que el tiempo decida por ti. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escucharla. Porque mientras una sola casa vuelva a tener luz, el mundo entero se vuelve un poco más humano.